¿Qué es la ciencia cristiana? Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién era Mary Baker Eddy? Mary Baker Eddy nació Mary Morse Baker en Bow, New Hampshire, el 16 de julio de 1821 y falleció en Chestnut Hill, Massachusetts, el 3 de diciembre de 1910. Ella fundó la Ciencia Cristiana, un movimiento religioso que surgió en Lynn, Massachusetts, USA, durante la última mitad del siglo XIX. Además, Eddy escribió Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el texto central de la ciencia cristiana que fue publicado por primera vez en 1875 y en 1879. Fundó la Iglesia de Cristo Científico. Luego, la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico, se construyó en Boston, Massachusetts, en 1894. En el 1898 fundó la Christian Science Publishing Society, que continúa publicando una serie de publicaciones, incluyendo The Christian Science Monitor. ¿Quién era Phineas P. Quimby? En 1850, Phineas Parker Quimby, 16 de febrero de 1802, 16 de enero de 1866, utilizó las ideas de Anton Mesmer, 23 de mayo de 1734, 5 de marzo de 1815, un físico alemán que teorizó que existía una fuerza invisible natural ejercida por los animales que él llamó magnetismo animal. Quimby logró desarrollar su propio enfoque de curación por medio de las teorías de Mesmer. Quimby ponía sus manos en la cabeza y el abdomen del paciente enfermo para fomentar una supuesta fuerza curativa magnética que fluiría a través de ellos. También dijo que el diagnóstico y la cura eran el resultado de la fe que la persona tuviese. Dijo que la medicina convencional era inútil y que la enfermedad era un error y que solo la salud era verdad. En 1862, él trató a Mary Baker Eddy de un problema de la columna vertebral que tratamientos médicos ortodoxos no habían logrado tratar con éxito. Un supuesto masaje de agua e hipnotismo que Quimby usó tuvieron efectos positivos. Al despertar de su trance, Eddy encontró que ya había sido curada, pero ella llegó a la conclusión que su curación no fue a causa del tratamiento de Quimby, sino por la fe en Jesucristo. En 1875, Eddy publicó Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que describía sus teorías basadas en la Biblia y algunas de las ideas de Quimby. Ella dijo que Dios era el autor y que ella era solo la escritora. En su autobiografía declaró que a los 12 años de edad había sentido efectos saludables del poder de la oración que milagrosamente la curaron de un grave ataque de fiebre. Precaria de su salud, Mary B. Eddy consultó al magnetópata Quimby, que eventualmente influyó en su pensamiento. Según ella, se sintió curada de un grave mal que sentía luego de leer en el Evangelio de Mateo el relato de la curación del paralítico por Jesucristo. Más tarde, fundó la Asociación de la Ciencia Cristiana. Luego, en 1879, se organizó en Boston, Massachusetts, la primera Iglesia Científica de Cristo. Esta se rige por una junta directiva según las normas contenidas en el Manual de la Iglesia Madre, que ella escribió y publicó en el 1895. ¿Qué es la ciencia cristiana? La ciencia cristiana es un sistema de curación espiritual y de creencias religiosas establecido en el siglo XIX por Mary Baker Eddy. La iglesia que practica esta religión se conoce como Iglesia de Cristo Científico. Sus seguidores sostienen que la religión es una ciencia porque demuestra las leyes de Dios y enseña que Él es Padre y Madre de todos. Es espiritual y muy bueno y que toda su creación es la perfecta semejanza espiritual de lo divino, incluyendo de cada persona su verdadera naturaleza. Puesto que la creación de Dios es buena, el pecado, la muerte y las enfermedades no pueden ser parte de la realidad fundamental. Más bien, estos males son el resultado de vivir apartados de Dios. Según las creencias de la ciencia cristiana, orar es la forma central de acercarse a Dios y de curar las enfermedades humanas. La Biblia nos enseña que el hombre nace con la herencia del pecado desde la caída de Adán. El pecado nos separa de Dios.
Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin la gracia salvadora de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo en el madero, nosotros jamás podríamos ser sanados de la máxima enfermedad que es el pecado. En vez de enseñar a las personas que el Señor Jesucristo sana nuestra enfermedad espiritual, los científicos cristianos ven el ministerio de Jesucristo como su propio paradigma para sanar, creyendo que la posición central para alcanzar la salvación espiritual es por medio de la sanidad física. El énfasis de esta secta religiosa es la sanidad física y no espiritual. La ciencia cristiana no cuenta con ministros. La Biblia y la ciencia y salud con clave de las Escrituras sirven de pastor y predicador. Lecciones bíblicas son estudiadas diariamente y leídas en voz alta los domingos por miembros elegidos de cada congregación local, y las iglesias tienen juntas semanales de testimonios en las que miembros de la congregación relatan experiencias de sanidad y regeneración. La ciencia cristiana es una de las sectas más engañosas porque no solo carece de una base bíblica sólida, sino que niega las doctrinas esenciales del cristianismo. La secta reinterpreta la Biblia a su manera. La ciencia cristiana redefine las enseñanzas y terminología de la Biblia, desintegrando sus escritos y contextos bíblicos e históricos, dando como resultado una mezcla absurda de pensamientos metafísicos y filosóficos. La ciencia cristiana es tan engañosa que utiliza astutamente palabras tales como Jesucristo, amor y pecado para engañar a sus seguidores y para justificar enseñanzas doctrinales que no se encuentran en la Biblia. Por otra parte, la ciencia y salud con clave de las Escrituras es la fuente principal de interpretación para la Biblia y guía de la ciencia cristiana. La secta interpreta la Biblia radicalmente diferente. Es tan diferente que rechaza de forma total y absoluta la expiación sustitutoria de Jesucristo, enseñanza similar a la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y establece que la expiación tuvo ningún valor eficaz. La secta niega que el Señor Jesucristo es Dios y la segunda persona que da testimonio en el cielo, según 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Enseñanzas similares a las de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los falsos testigos de Jehová. Incluso esta secta diabólica afirma que el pecado es una interpretación falsa de la mente divina y no existe. Recuerden que según su doctrina, la mente divina es Dios. Estos blasfemos aseguran que el Espíritu Santo es la ciencia divina representada por la ciencia cristiana. Para los científicos cristianos, Dios, el Padre Madre, es un principio conocido como mente divina que no tiene en absoluto personalidad ni características. En toda la literatura de ellos, Dios es todo en todo, y creen que Él es todo lo que existe. Lo que percibimos como materia es una interpretación de la mente divina. Como Él es amor, el pecado y la enfermedad son errores en la interpretación de la mente divina, y estos realmente no existen. En otras palabras, Dios está equivocado y es un mentiroso, según su absurda doctrina. Para ellos, la mente divina es Dios. La ciencia cristiana enseña que el ser humano no posee una naturaleza pecadora y es un reflejo de la mente divina. El hombre necesita encontrar la realidad verdadera del entendimiento tal y como se revela en las enseñanzas de la ciencia cristiana para alcanzar la salvación. Esta doctrina no proviene de Dios y es totalmente inconsistente con las enseñanzas originales de Jesucristo. La ciencia cristiana es antibíblica. Las enseñanzas de la ciencia cristiana. Los científicos cristianos consideran el libro Ciencia y Salud con clave para las Escrituras y la Biblia el pastor de la ciencia cristiana. Para ellos su libro es tan relevante como la Biblia. En Juan capítulo 5 versículo 39, Cristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la única fuente de información y no los libros extraños. Dios es la mente divina y es el Padre Madre.
Juan capítulo 4 versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no puede habitar en una persona. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios mora por medio del Espíritu Santo en las personas que le sirven en santidad. Creer en la doctrina bíblica de un Padre, Hijo y Espíritu Santo es politeísmo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Jesucristo no es el Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Jesucristo no es Dios, como declaran los científicos cristianos. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesucristo. Él nos dice en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. El bien y el mal no son reales. Mateo capítulo 24 versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La ciencia cristiana alega que el Señor Jesucristo no murió. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según la ciencia cristiana, el Espíritu Santo es la ciencia divina. El Espíritu Santo no es una ciencia divina. Él es el tercer testigo que da testimonio en el cielo, según Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y Él es quien lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, según Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Ellos dicen que el diablo no existe. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, el Dios, diablo, de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. Ellos dicen que el pecado no existe. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para limpiar del pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Hebreos capítulo 9 versículo 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó el Jesucristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para la ciencia cristiana, Mary B. Eddy es la persona escogida para revelar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos declara, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los científicos cristianos no creen en la existencia de un cielo e infierno. Según Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En cuanto al infierno, Jesucristo mismo dice en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No creen en las ordenanzas como la Cena del Señor o el bautismo. Ambas ordenanzas son bíblicas porque Jesucristo las estableció. La Cena del Señor, Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El bautismo, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La ciencia cristiana es una doctrina diabólica.
La palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Por lo tanto, esta secta diabólica enseña un evangelio adulterado y contradice todo lo que el Señor nos enseña. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La ciencia cristiana es una doctrina de demonios y no es cristiana. El Señor Jesucristo nos exhorta a que nos alejemos de doctrinas erróneas, porque están en contra de su sana doctrina, y esta es una de ellas. Esta secta diabólica ha utilizado el símbolo de la cruz y corona como su logo desde sus comienzos. Es importante que sepamos cuál es el origen de este símbolo. Este símbolo ha sido utilizado por la primera iglesia de Cristo científico. Sin embargo, no es originalmente exclusivo de esta secta. Las iglesias católicas y protestantes lo utilizan. Además, el símbolo está asociado con la Orden de los Caballeros Templarios y vinculado con la francmasonería. La mayor parte de las religiones populares están asociadas a la francmasonería, también al ocultismo y al nuevo orden mundial que controla la mayoría de las religiones populares en el mundo. Desafortunadamente, las gentes están tan ciegas espiritualmente que no consiguen percibir la verdad de la mentira y son arrastradas por un sinnúmero de falsas doctrinas y religiones que el nuevo orden mundial ha creado con el propósito de preparar al mundo para la llegada del anticristo. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.